Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la crisis de Petroperú que el gobierno no está enfrentando correctamente y también vamos a hablar, por supuesto, de nuevas amenazas a la libertad de expresión. Otro problema más para el gobierno de Dina Boluarte. Pero antes de entrar en materia, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring de obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de la crisis de Petroperú. Ayer, durante la emisión de este programa, ya pudimos dar cuenta de la renuncia del directorio independiente que nombra la Junta General de Accionistas, que en este caso está representada por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de Energía y Minas. Ellos son la Junta General de Accionistas que nombra a su vez a los representantes en el directorio y entre Arista y Mucho habían decidido colocar a un directorio independiente. El presidente Oliver Stark había presentado una carta a nombre del directorio pública que señalaba que la empresa se encontraba en una crisis estructural y operativa. Es decir, no había forma de que la empresa saliera adelante. Y proponía tres caminos. La de la liquidación de la empresa. Nunca se habló de privatización. Nunca. Ojo, nunca se ha hablado de privatización. Creo que hay personas que tienen daño cerebral, ¿no? Y dicen, la privatización de Petroperú. ¿Cuál privatización? Lo que te decían es, si una empresa no funciona, no funciona. No hay forma de que funcione. Sus deudas son mayores a su patrimonio y no tiene utilidad operativa. O sea, sus operaciones son a pérdida. Entonces, una posibilidad de liquidarla. ¿Ok? Otra posibilidad, y era la que ellos preferían, era un plan de reestructuración contratando una empresa internacional que te dijera, bueno, esta línea ya no la vas a hacer tú. Esta otra línea la tienes que fortalecer. Acá tienes que vender inmuebles. Acá tienes que reducir personal, austeridad, etcétera, que es lo que hace cualquier compañía seria en este mundo. Ellos esperaban que el gobierno respondiera. Lo que hemos sabido, y ya lo hemos contado en el programa, es que la carta a modo de ultimátum del 27 de agosto pasado cayó muy mal a la presidenta Dina Boluarte. Le dio un colerón espantoso. Entonces comenzó a citar a ex Petroperús lovers del sector a su oficina y le dijo a Arista que tenía que votar a todo el directorio. Arista no lo podía creer. Eso fue hace 2 fines de semana. Pero luego, voces en el fujimorismo persuadieron a Dina Boluarte de que este era un tema en el cual no podía andar votando a todo el mundo y que lo que proponía el directorio era más o menos sensato dentro de lo que se puede hacer con esta empresa. Y luego, el primer ministro dijo que sí, que iban a hacer un PMO, un Project Management Office, y dejaron el asunto ahí, flotando en el espacio. Ayer, hartos de esperar, los miembros del directorio renunciaron, así lo informó La República. El directorio de Petroperú presenta su renuncia por falta de acción del gobierno, y se lo dicen claramente en una carta muy corta. Hemos esperado, les habíamos dicho que necesitábamos una respuesta, evidentemente no pueden asumir responsabilidad por lo que está pasando en esta empresa y han presentado su renuncia. Ante eso, uno esperaría una respuesta un poquito más firme del Estado peruano. Pero de nuevo, Anita con la canastita salió a decir que había que amar a Petroperú y que no va a ser privatizada. Dale, escuchemos a Dina Boluarte. Que esta mañana el directorio de Petroperú ha renunciado. Correcto. Tenemos que colocar seguramente funcionarios en ese directorio, pero que amen la patria, que generen
a través de Petroperú oportunidades para poder solucionar el problema. Petroperú, que su problema no nace ayer, nace años atrás. Las causas pueden ser distintas: corrupción, ineficiencia, incapacidad, pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petroperú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido. Pero también Petroperú y los funcionarios de Petroperú tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú, que es la única empresa que lleva combustible, por ejemplo, a Purús, a Huepí, donde no llegan las empresas privadas. Y en esa responsabilidad de que el combustible llegue, seguiremos atendiendo y además cuidando de que el petróleo y la gasolina no suban como en otras regiones, que se incrementen el costo y el perjudicado es la persona más vulnerable. Nada, ni nadie detendrá la marcha que hemos iniciado para el progreso y desarrollo de nuestro país. A ver, meas culpas. No, señora presidenta, mea culpa nomás. Pero en fin, al margen de lo que se diga y cómo se diga, hay un problema central. Siguen con el argumento de la privatización. ¿Quién va a comprar Petroperú? De nuevo, ¿tienen daño cerebral? El señor Vladimir Cerrón también en el Twitter, igualito que la presidenta. La derecha caviar quiere privatizar. A ver, para vender algo tiene que valer algo. ¿Qué parte de está quebrada no les entra en el seso? El directorio, que renunció, jamás propuso la privatización de Petroperú, porque eso no te lo compra nadie. Y no te lo compra nadie porque es una empresa quebrada. Su patrimonio es menor a su deuda y no tiene ni siquiera utilidad operativa. En el primer semestre, esta empresa maravillosa que lleva combustibles a Purús perdió 420 millones de dólares. Los perdió en el primer semestre. Operativamente, su operación tiene más gastos que utilidades, más costos que utilidades. Su operación. Si la señora presidenta cree, y yo también creo, que hay lugares de nuestro país que no tienen un correcto abastecimiento de combustibles y que no hay competencia, o sea, al proveedor privado no le interesa llegar porque es muy caro, porque el flete es muy caro, el Estado peruano puede intervenir perfectamente con subsidios, directamente o a través de terceros, y llevar el combustible. No necesita inyectar miles de millones de dólares a una empresa para hacer eso. Eso es mentira. Eso es mentira. Petroperú necesita verdad y transparencia en su gobernanza, cosa que en este momento no hay. El origen o parte del problema es haber construido una refinería que costó 3 o 4 veces más de lo que se proyectó. Una refinería que además no ha entrado plenamente en funcionamiento y no va a entrar este año y tal vez el próximo a finales. Un oleoducto que no transporta ahora nada, porque como no se está produciendo, no se bombea. Y es un oleoducto repleto de petróleo, que está lleno de huecos, además, dicho sea de paso, por sabotaje de las comunidades de la zona. Y un negocio de comercialización de combustibles que está basado en que tú le pagues a los proveedores de los cuales importas. Si Petroperú se queda y se puede quedar muy pronto sin caja porque no tiene crédito, porque no es sujeto a crédito local, porque está en falencia, los barcos que atracan en el Perú con combustible no van a llegar, porque ningún barco va a llegar si no lo puedes pagar. Acá lo que hay delante de nosotros es una empresa que perdió además buena parte de su porción de mercado
desde que llegó Pedro Castillo al poder, al gobierno de Dina Boluarte, con los mismos personajes que Dina Boluarte quiere poner ahora. Solo falta que ponga al Hugo Chávez peruano, nada más, que está procesado. Solo falta, con los mismos personajes a los que quiere poner ahora. Es un problema que nos afecta a todos los peruanos por varias razones. La primera, porque el Estado peruano ha metido en esa empresa miles de millones de dólares. Se supone que en los últimos 4 años, 3.600 millones de dólares o algo así. Una barbaridad. ¿Ok? Primero. Segundo, porque tal como es hay que seguirle metiendo plata. Tercero, porque esta empresa emite bonos casi soberanos, porque los respalda el Estado peruano. Y si entra en falencia y no paga los bonos, los tiene que pagar el Estado peruano, bajando nuevamente nuestra calidad de país que puede pedir crédito. Baja, ¿no es cierto?, nuestro riesgo, que ya no podría bajar más. Podríamos perder el grado de inversión. Y además, añádele a todo esto un problema de desabastecimiento, porque Petroperú todavía conserva una porción de la distribución del mercado de combustibles, aunque ha perdido muchísimo. No es un asunto de privatizar, no a la privatización. Ya te quitaron la plata. A ti, contribuyente, ya te quitaron la plata. ¿Qué parte no estás entendiendo? Es increíble, Dios mío. Hay más, inmediatamente la Cámara de Comercio de Lima ha pedido al gobierno una respuesta inmediata, porque entienden todos los problemas que acabo de plantear. Y también, por supuesto, lo siguiente, COMEX, de estos dos gremios, inmediatamente también ha protestado y ha dicho, por Dios, esto tiene que tener una respuesta inmediata. Ahí tenemos el comunicado de COMEX. Dos gremios que han salido a decir la renuncia a Petroperú. Es una muy mala noticia del directorio, porque lo que da a entender es que no hay un plan. Y no se trata de personas que amen al Perú, como tontamente ha dicho la presidenta de la República, y que vamos a regresar a Petroperú a lo que fue de antaño. Ay, Dios mío. Muy bien. Es ahora un factor de crisis, como dice la República el día de hoy en un extenso reportaje que ustedes pueden leer. ¿Por qué es un factor de crisis? Porque los socios a la derecha de Dina Boluarte, bueno, no están nada contentos con esto. Ya el fujimorismo le había advertido. Y el fujimorismo es una base importantísima del poder de Dina Boluarte. ¿Por qué se va a pelear con sus socios fujimoristas por esto? La verdad es que no lo tenemos nada claro. Tampoco claro como el plan que no existe. Pero hay más cosas graves. Lo que sigue, por favor. Esta es la reunión que ha preocupado ayer. Ayer, nuevamente, la señora Dina Boluarte se reunió con el exministro Oscar Vera, que fue representante de los trabajadores en el directorio de Petroperú. Lo que aparentemente se rumorea es que el señor Oscar Vera, que no hizo nada bueno por aliviar esta situación, va a ser el presidente del directorio. Y finalmente el Congreso ha tenido algo que decir ayer también. El Congreso ha dicho con toda claridad, algunos de sus miembros, que bueno, ¿dónde están el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas? Hay quienes buscan censurar al ministro de Economía, otros que les han pedido la renuncia y han dicho, bueno, si les están haciendo esto, ¿qué hacen ahí sentados? Tremenda crisis la que enfrenta la presidenta de la República por no asumir la responsabilidad, el trago amargo de tomar decisiones que tal vez sean impopulares en un cogollito de gente que ha vivido de la empresa pública, ojo, pero que tiene que responder frente al país. Miren todos los riesgos que enfrentamos si esta situación no se analiza con responsabilidad. Perjudicar el crédito internacional del Perú, desabastecer al mercado local y seguir metiéndole plata a una empresa quebrada. Pausa y regresamos con una amenaza muy concreta a la libertad de expresión.
Muy bien, como les contamos el viernes pasado, el jueves la señora presidenta visitó Sullana. En Sullana la gente estaba muy molesta, con toda razón. Están sufriendo por una ola delincuencial de extorsión y de asesinatos. Una niña había muerto y la presidenta se presenta a inaugurar una comisaría. Por favor, vamos a poner las imágenes que fueron proporcionadas, las fuentes Jóvenes Unidos, que estaba, digamos, filmando todo esto. Y ustedes van a ver el momento en que la comitiva de la presidenta sale a toda velocidad, la gente grita, le tiran algunas piedras, sí, que impactan, una que otra, y la policía llega inmediatamente. Y luego las mismas imágenes nos dan cuenta de una señora que le habla, digamos, a, a los periodistas que están presentes, indignada, diciendo que ella es suyanera, y mientras está hablando, la policía sube el volumen a todo trapo, sube el volumen de las sirenas para que los mismos periodistas no puedan recoger su testimonio. Esto es real. Esto no lo he inventado yo, ahí está la señora, no lo ha inventado la prensa, la señora está indignada, han matado a una niña, siguen matando gente, y tan siguen matando gente que al día siguiente, el viernes, asesinaron a 2 ingenieros en una obra y a una joven topógrafa en otra obra, también en Sullana. El día lunes, el vocero de la señora presidenta de la República, que lo representa, la representa, el señor Hinojosa, salió a decir que esto no había existido. Esto ustedes han visto con sus ojos, según él, nunca existió. Vamos a recoger un fragmento que ellos mismos han publicado en su cuenta de X. Por favor, el fragmento. No ha existido ninguna agresión, ningún acto de violencia, mucho menos, como se ha dicho falsamente, que se han lanzado objetos, se han lanzado piedras. Eso es absolutamente falso y pueden dar fe los diferentes vecinos que han participado en las actividades, así como las autoridades policiales responsables de cada una de las jurisdicciones donde se han desarrollado estas actividades. Nuestra invocación a los medios de comunicación: seamos responsables en la información que propalamos y no generemos una instigación a actos de violencia donde no la hay. Bueno, la condición número uno de un vocero de prensa en cualquier país democrático del mundo es generar una relación de confianza con los medios de prensa. ¿Saben eso, no? ¿Saben eso en Palacio? ¿Tienen alguna idea de lo que es un vocero de prensa? Pero a este señor no le creo nada, porque es evidente que nos está mintiendo. Ustedes acaban de ver las imágenes y las vimos todos. No, eso no pasó. Eso jamás. Es absolutamente falso. Pero luego de esta pachotada, luego de mentir, el señor se puso agresivo. Y esto lo recoge la noticia de La República. Dina Boluarte amenaza a la prensa, pide que Fiscalía investigue a medios que difunden protestas contra el gobierno. ¡Wow! Eso también lo dijo, que la Fiscalía tenía que investigar a los que instigaban a cometer delitos. Tenemos varias reacciones a esto, pero creo que la más importante es de la Asociación Nacional de Periodistas. En un hilo coloca esto al final. La Asociación Nacional de Periodistas considera esta declaración un nuevo intento del gobierno de criminalizar la actividad periodística. Ya no es solo intolerancia a la crítica, son ataques sistemáticos que procuran amordazar a la prensa, instrumentalizando a los operadores de justicia. Ya tenemos el caso emblemático de Gustavo Ritt y Paolo Ugaz perseguidos por la Fiscalía. Ahora el señor los quiere meter a todos. Todos los que digan que hay protestas contra Dina Boluarte tienen que ir al Poder Judicial a ser perseguidos por la justicia. Ayer el Consejo de la Prensa Peruana publicó el índice de Chapultepec. Esta es una encuesta que se hace a periodistas, a directores, a dueños de medios de comunicación, en fin, a un universo de personas vinculadas con la libertad de expresión en el día a día. Lo que está en verde lo que está azul es libertad de prensa
plena, ningún problema. Solo República Dominicana, ¿no? Lo que está en verde es baja restricción. El primer país es Chile. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Con restricción. Ahí está Perú, a media tabla. Claro, estamos lejos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, ¿no? Sí, claro. Pero no muy lejos, ¿ah? Pero no muy lejos. Y lo que es más grave, hemos descendido de nuevo, ¿ok? Esta es la situación. Entonces, que le cree claro a la presidenta de la República que la prensa ya es suficientemente perseguida y amenazada en su gobierno. Y ahí están los índices. País que no tiene libertad de expresión, país que no es democrático. Así de simple. No hay democracia cuando no hay libertad de expresión. Los periodistas vamos a seguir publicando y nos vamos a seguir riendo en su cara cuando nos dicen que lo que no existió, sí existió. Pero es bueno que ustedes lo sepan y que estén atentos a esta amenaza permanente. No en vano tenemos congresistas que piden, ¿no es cierto?, que se voten leyes para que nos saquen de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que nos quiten toda posibilidad de hacer valer nuestros derechos fundamentales. Nos tenemos que despedir, no sin antes recordar quiénes son nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factory y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Reingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Les recordamos a todos que compartan este programa, que le pongan like, que lo distribuyan entre sus amigos para que nos vea cada vez más gente y se pueda discutir este tipo de noticias que muchas veces no se discuten en otros medios. Nos vemos nuevamente el día de mañana.